Saludos amigos, amigas y amigas de YouTube, soy Harold Sánchez por acá nuevamente, esta vez acompañado por una persona que considero muy importante para la cultura LGBTI, no solamente de acá de Colombia, sino del mundo entero. Él es Javier Maentes, bienvenido Javier en el programa. Hola Javier, ¿cómo vas? Muy bien. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por haber aceptado tu invitación. Y bueno, nos gustaría que comenzaras contándole a nuestro público quién es Javier Maentes, qué hace, qué le caracteriza. Bueno, Javier Marentes, yo soy un fotógrafo que ama la fotografía realmente. Publicista de profesión, pero fotógrafo de vocación. Excelente. Dedicado a la fotografía hace muchos años, desde el momento en que empecé la carrera, como que fue una cosa que me gustó muchísimo y llegó un momento en la vida en el que dije, bueno, me quiero dedicar en la vida es esto, entonces tomé la decisión. No fue fácil porque la fotografía en este país no es tan rentable como puede ser en otros lugares, pero tomé la decisión de hacerlo y pues aquí estoy. Me especializo en fotografía de desnudo masculino, eso es como lo que más he hecho últimamente, pero tengo una especialización en fotografía de moda, entonces eso es básicamente así a muy grandes rasgos lo que hago. Y es precisamente esto último que mencionaste, que te especializas en fotografías de desnudos masculinos, lo que me ha traído hacia ti. Porque Javier ha lanzado el calendario Pinup Boys 2022, inspirado en la fotografía Pinup, muy popular en los años 40 y 50, que tenía la particularidad de mostrar mujeres con atuendos muy sensuales, muy sexys, y Javier ha hecho la versión masculina. Por eso es que al principio dije que era muy importante para la cultura LGBTI, no solamente de Bogotá y de Colombia, sino del mundo entero, porque yo personalmente es la primera vez que veo este trabajo, considero algo súper grande, un milestone, un hito para nuestra comunidad LGBTI. Bueno, el calendario, antes que nada, me parece importante como que contemos un poquito de dónde fue que salió este asunto de los pin-ups. Pin-up, pues su traducción literal es como para colgar, ¿ok? Y fue como una cultura que nació más o menos en los 20, fue como el inicio de los 20, pero como tú lo mencionas, en los 40 y 50 fue como su auge. Y básicamente era eso, eran personas que se fotografiaban o dibujaban de una manera como muy sensual, muy sugerente, mirando siempre a cámara, unas posiciones como súper básicas. Y esto hizo como muy populares a muchas chicas. Digamos que la fuerza que tuvo el movimiento Pinup fue dado por la Segunda Guerra, en la que empezaron como a adoptar como todas estos personajes que de alguna forma eran con un contenido bien erótico, sí, sin llegar a lo pornográfico, para darle como un aliento a los soldados que estaban allá entregando su vida, sí. Porque a ellos les llegaban tarjetas y cosas postales, cosas para colgar con estas chicas muy sugerentes, y era como la forma de decir, vean, sobreviva para que vuelva a casa y esto es lo que va a tener. Y siempre fue como muy llevado hacia lo femenino, o sea, sí, el movimiento Pinup está muy dado a lo femenino. Justamente lo que yo quise hacer fue como retomar un poco como esa cultura Pinup y adaptarla de cierta forma a lo masculino, ¿okay? Se ha hecho en algunas ocasiones como algunas referencias de estas versiones masculinas de Pinups, pero nunca se había hecho una fotografía o un calendario en este caso como este que van a ver acá. Sí, porque he visto referencias masculinas pero en dibujo, como tú lo habías dicho, pero con hombres como tal, así por lo menos tomando la misma ruta que se tomaba en ese tiempo, sí, no lo había. Okay. No lo había, tú hiciste algo súper nuevo. Realmente eso fue como lo que hice. Yo, como te contaba hace un momento, yo estudié fotografía de moda, y cuando uno estudia fotografía de moda tiene que hacer como un repaso general década por década de lo que iba pasando, sí, en la moda de diferentes pues, décadas. Historias de la fotografía. Sí. Y a mí como que me impactó mucho, y se hace mucho énfasis de por sí la fotografía de moda en los años 50, porque vino este auge, como este resurgimiento de las pinups, y es como un referente muy importante en este aspecto. Y siempre quise como hacer algo como más llevado a lo que yo venía haciendo, ¿no? Como te digo, es fotografía de desnudo masculino con este referente. Entonces de ahí fue como que nació el asunto, y como bueno, se ha hecho con mujeres, vamos a ver cómo funciona con hombres, vamos a ver cómo lo recibe la gente, que no sé qué tan fácil sea, pero ha funcionado y ha funcionado bastante bien, ¿okay?
si ves el calendario, pues vas a encontrar como referentes muy llevados a lo que era la fotografía o el dibujo de la época. En cuanto a color, en cuanto a las posiciones que están adoptando los modelos, esos tonos pasteles que se manejaban para la época y que están también como muy asociados a lo femenino. Pero quise darles como ese toque masculino en el que no se vea una cosa feminizada, sino que tenga ese contexto general de el pin-up, de las chicas pin-ups, llevados a los hombres. Como para darle colirio a los hombres gays de la vida, así como se le daba colirio a los ojos de los soldados en ese entonces en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente eso, ese fue como el tema. Y no creas que solo a los hombres, muchas mujeres heterosexuales también han tenido su debilidad por este desarrollo del calendario. Claro, sí, imagino también un público muy importante. Déjame preguntarte, ¿es difícil conseguir modelos masculinos para poder realizar este tipo de trabajo? Sabes que no, y esto no solamente para el calendario, sino en general el conseguir modelos masculinos es un poco más fácil de lo que yo creía. Dispuestos a realizar todas las poses que se requieren. Si hablamos específicamente del calendario, aquí yo tuve una ventaja grande y fue que este calendario nació en pandemia. La pandemia nos ayudó a todos en muchas cosas. A mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo para darle vida a ideas que tenía listas desde hace mucho tiempo y que por X o Y motivo no les había sacado el tiempo para hacer. Esto era una de las cosas que quería hacer, como te digo, hace mucho tiempo quería como llevar esto a algo, materializarlo en algo. Y en pandemia, pues como tuve el tiempo, lo que hice fue como empezar a llamar a los modelos, digamos, más cercanos a mí, con los que alguna vez había trabajado, con los que ya alguna vez había tenido algún tipo de acercamiento y sabía que había film, para hacerles esta propuesta. Como, bueno, tengo esta idea, vamos a hacer unas fotos así y así, y la recepción fue buena. Esa fue la ventaja que tuve, que inicialmente para este calendario en especial, tuve la colaboración de gente que ya había hecho fotografía conmigo. Perfecto. Entonces fue un poco más fácil. Pero, volviendo un poco a tu pregunta de si es fácil o no conseguir gente que se atreva a desnudarse, yo creía que no, ¿sabes? Y mucha gente me dice como, oye, yo admiro lo que tú haces porque esto no debe ser fácil. Y no es fácil, no quiero decir que sea como, pues solamente ya y ya. Pero hay mucha más gente, sobre todo últimamente, hay mucha más gente que está dispuesta a, o que quiere mostrar su cuerpo sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de prevención. Sí, claro, lo que pasa es que no es tanto el posar desnudo para la fotografía, sino el público, claro, hacia el que se dirige. Porque pues en la sociedad siempre se ha sexualizado mucho a la mujer y al hombre se lo muestra siempre como que, bueno, entre comillas, más masculino, más serio. Es verdad. Entonces ya este es un tipo de fotografía que rompe también con ese paradigma. Sí. Entonces, de ahí te pregunto, o sea, si es fácil conseguir este tipo de chicos que estén dispuestos a realizar eso. Ok, bueno, como te digo, tuve esa ventaja, pero no fue fácil llegar al resultado final. Justamente por eso que mencionas, porque los chicos están acostumbrados a verse súper masculinos. Y yo, una de las cosas que les pedía cuando les explicaba de qué trataba el proyecto, era como vamos a vernos un poquito más llevado hacia lo que era realmente las pin-ups de los 50, que eran mujeres absolutamente femeninas y sensuales. Entonces fue muy gracioso, se hicieron muchas tomas. De por sí el calendario tiene 13 modelos, pero hicimos fotografías con 25 personas más o menos. Tuvo que haber un filtro porque no todos vieron, no todos se sintieron tan cómodos haciéndolo, pero quienes lo hicieron se lo gozaron. Digamos que resumiendo un poco, sí fue fácil. Es que en el calendario no es que los chicos sean feminizados, sino que es como que imagínense una Marilyn Monroe, pero en hombre, haciendo todas estas poses súper sensuales, súper delicadas, buscando una manera de seducir, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados últimamente. En estos últimos años se han visto cambios. Pues este trabajo tuyo forma parte de ese cambio y me parece excepcional en el área fotográfica, sobre todo en América Latina. Estamos en Colombia, que es un país donde sí se ha avanzado un poco en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, pero que todavía hay ciertos parámetros que romper, ciertos impedimentos. Y eso va a mi siguiente pregunta. ¿Has tenido detractores? ¿Has
¿Has tenido personas que han estado en tu contra, que han reaccionado negativamente, que te han criticado por este trabajo? Por este trabajo específicamente, no. Este trabajo ha sido súper bien recibido. Tuve un par de comentarios pues, de personas que me hicieron algunas sugerencias, como, oye, ¿por qué se ve tal cosa? O ¿por qué tuvo que ser tan explícito? Pero eran más sugerencias o más comentarios personales que críticas pero sí, lo que tú mencionas es como súper clave, esa falta todavía que hay de aceptación por el público en general por ciertas cosas que tienen que ver con la comunidad. Sí, ¿Okay? respecto a lo explícito que decías, cabe destacar que durante muchos años, por ejemplo desde los años 60 con la revista Playboy se veía muchos desnudos femeninos explícitos, Sí. pero no estamos acostumbrados a ver desnudos explícitos masculinos. Entonces a veces la sociedad se tiende a escandalizar porque ve a un hombre con un desnudo frontal y ¡ay, qué es eso! Pero entonces con las chicas sí lo hacía, sí, no hay problemas, aparte más de la cultura machista que también hay en todo el planeta. Cabe aclarar también que el trabajo está dirigido a un público gay, entonces pues la recepción es mucho mejor. Lo he tenido que testear y bueno, de por sí he tenido que trabajar durante el proceso de la creación del calendario con gente heterosexual que lo ha recibido también muy bien, o sea, el impresor, claro, sí, gente que quizás nunca habían tenido contacto con este tipo de contenidos. La persona que me ayudó con la impresión, pues es una persona que pues imprime lo que tenga que imprimir, pero me dijo como, oye, yo nunca había tenido que imprimir este tipo de material, y cuando ya vio el material completo, pues yo le comenté, mira, la idea es esto, vas a ver este tipo de cosas. Ya cuando lo vio dijo, no, yo pensé que iba a ser más grave, está súper bien, me gusta, y de por sí me decía como, hay gente allá donde imprimen, en la zona de impresión en Bogotá, que quiere el calendario, les puedo vender unos, y yo, pues claro, si lo quieren, pues no hay ningún problema. Incluso me decía que la esposa de él le decía como, oiga, qué bueno, y uno creo que tiene en la casa. El calendario tiene contenido explícito, es decir, tiene desnudos totales en la mayoría de los casos, no en todos, pero no tiene ningún contenido pornográfico. Yo me atrevería a decir que contribuía a la cultura LGBTI, porque pues es mi modo de ver. Ahora, tu modo de ver, ¿tú consideras que este calendario contribuye a la comunidad? Intenté, cuando lo estaba pensando y cuando estaba tratando de convocar a la gente que quería que apareciera en este calendario, es el primero que hice, y espero que sea el primero de muchos. Entonces, por eso en esta primera versión yo quise que la gente que trabajara conmigo y que apareciera ahí fuera la gente que yo quería que estuviera. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando empecé a hacer la convocatoria, cuando empecé a llamar a los amigos o a los conocidos, intenté como tener mucha variedad, ¿sí? Como incluir la mayor cantidad de gente posible. ¿Okay? Una de las cosas que me dijeron dentro de las críticas que me hicieron, o dentro de las sugerencias, es ¿por qué no hay personas gordas? ¿Por qué no hay personas, no sé, muy flacas? Sino como que todos tienen un estándar muy similar. No fue cuestión de inclusión, o sea, no es que yo dijera como, no, es que tienen que ser todos guapos de 1,80, no fue por eso. El asunto acá fue que íbamos a hacer un asunto comercial, absolutamente comercial, y necesitábamos que le gustara en general al público. Entonces buscamos un estándar de personas que no tienen que ver ni con las edades, ni con el color de piel, ni con el género incluso, porque hay un chico trans dentro del calendario. ¿Sí? Entonces traté de ser lo más inclusivo posible, como una forma de apoyar todo este movimiento, toda la cultura LGBT que bien duro nos han dado. Eso fue lo que traté de hacer. Quisiera haber podido incluir más gente con otras características físicas, pero pues era imposible, eran 13 chicos. Como te digo, tuve que sacar algunos, pero yo espero que mi contribución acá sea como, mira, está la persona de 20 años, hay una persona de 40 y tantos, está el rubio, está el negro, está el chico trans, que realmente no son ni siquiera modelos dentro del calendario. Sí, otra cosa muy importante, si no son modelos profesionales. Hay 2 o 3 que son modelos profesionales, los demás son personas que han trabajado en algún momento por alguna razón en fotografía o han hecho sesiones conmigo.
Y nada, es como eso, es como darle la oportunidad a la gente o decirle a la gente como mira, o sea, es una persona común que trabaja, tiene un trabajo normal como tú, como yo, como cualquier persona. Entonces cualquier persona puede estar acá, cualquier persona que me diga quiero una sesión fotográfica, la hacemos sin problema, porque mi idea cuando hago fotografía es que la gente se sienta bella. Ok. Y creo que pasa en el 90% de los casos. La gente de mi estudio siempre sale muy contenta porque dice como gracias por haberme hecho sentir como me sentí cuando vi estas fotos, por esa reconciliación que tuve con mi cuerpo. Justamente eso es lo que yo busco cuando hago fotografía, y por eso los chicos del calendario, a pesar de que se ven como chicos del calendario, son personas absolutamente normales. El hecho de que se esté comercializando esto ya es un gran avance. Bueno, por lo menos para mí es un gran avance, porque en años anteriores no se veía buena recepción por parte del público de este tipo de material. Estamos acostumbrados a que los calendarios, o al menos aquí en Colombia, el calendario de colgar en la pared o es el de la panadería, que es horrible, o es el del taller mecánico, que es, como tú dices, chicas, medio pornográfico de chicas. ¿Okay? Entonces, con como que yo intenté llegar a un punto medio, pero a algunas personas sí, como que todavía les gusta, ay, Dios mío, ¿dónde lo voy a poner? Pónganlo en la pared de su sala para que cuando lleguen sus visitas, lo primero que vean es eso y se deleiten. Eso fue una de las cosas que también como que me motivó muchísimo, y como que dije, bueno, esto está funcionando. Una persona me dijo, yo te voy a pedir un calendario desde la preventa, o sea, pronto yo anuncié que lo iba a sacar, ni siquiera había mostrado ningún avance ni nada. Me dijo, yo quiero un calendario, pero te voy a pedir que no venga armado, que me des las hojas sueltas. Sí. Y yo le dije, ¿para qué quieres las hojas sueltas? Me dijo, porque yo en mi casa tengo en la sala un espacio en donde tengo unos cuadritos que hacen como toda la decoración de mi casa. Y quisiera dejar un espacio para cada mes poner una foto tuya en el calendario, que yo lo pueda cambiar cada mes. Entonces por eso no quiero que esté arreglado. O sea, va a estar ahí como un calendario, pero va a ser parte de la decoración de mi casa. Entonces yo dije como, bueno, algo estamos haciendo bien, porque la gente quiere tener una foto mía en la sala de su casa. Estéticamente está muy bien diseñado. Gracias. Para poder encajar en esos espacios que comúnmente se adornan como cultura pop, lo que llaman cultura pop, que muchas personas en sus apartamentos tienen fotografías ya sea de escenas de películas o de revistas de moda muy famosas, o de música, tienen portadas de álbumes y tienen también pues fotografías vintage, y la forma en la que hiciste el calendario encaja perfectamente. Y bueno, es para el deleite de todo aquel que se quiera deleitar. Es un trabajo, a mi parecer, es un trabajo magnífico. Yo cuando lo vi, yo dije, yo tengo que hacer una entrevista a Javier, porque a mí me parece que en realidad esto es un hito. Ha generado un impacto bastante grande. La gente me está diciendo como, bueno, listo, ya, ¿qué va a pasar para el 2023? Bueno, espera que no hemos empezado el 2022. Yo espero que venga otro, yo espero como institucionalizarlo un poco. Más que todo por eso, o sea, no es un asunto comercial. Sí, el calendario se está comercializando, se está vendiendo porque se tiene que pagar la impresión. O sea, es un proceso que no es barato. Claro, obvio. Desde la producción misma hasta el proceso de impresión no es barato, por eso se comercializó. Pero realmente a mí lo que me interesa no es hacer plata con esto, sino empezar a moverlo de alguna forma. Será también la forma de visibilizarnos nosotros un poco, como bueno, aquí estamos y hay cosas chéveres para mostrar. Bueno, y quien quiera tenerlo que lo pague, pues no hay problema al respecto, pero ya el hecho de que exista, el hecho de que se comercialice, el hecho de que te lo impriman, el hecho de que puedas rodar en la calle, ya eso es algo para mí, algo increíble, algo que en años anteriores no pasaba. No, a ti, gracias por haber diseñado tremenda obra de arte. Y yo pues agradezco mucho la entrevista y quiero que le comentes al público dónde puedan conseguir el calendario. Y dónde tus redes sociales también. Listo. No, el calendario lo pueden conseguir directamente conmigo. Mi Instagram, que es la red por la que yo más me muevo, es javier.marentes, solamente así, javier.marentes, así me encuentran. En este momento tengo la cuenta privada, pues porque el contenido que yo manejo es un poco desnudo, realmente. Entonces prefiero tener la cuenta privada simplemente por eso, pero acepto a cualquier persona
que me pida solicitud de amistad. Entonces por ahí me pueden contactar ahí en este momento están disponibles también en una tienda de ropa interior que se llama Mystery, que está ubicada en el centro comercial Lourdes. Y bueno, ya ahí lo tienen. Así es como pueden adquirir el calendario. Le pueden escribir un mensaje directo a él en Instagram y él les va a contestar. También pueden escribir a mí y yo con mucho gusto les facilito la información. Y bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos conseguido esta maravillosa entrevista. No, a ti muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, porque para mí este tipo de espacios son bien importantes porque, como tú lo dices, necesitamos visibilizarnos un poco, y gracias por tener este espacio para hacerlo. Un placer. Gracias por invitarme y gracias por las cosas lindas que dices. Lo bueno siempre se dice. Bueno, amigos, amigas y amigas, muchísimas gracias por haber visto nuevamente este video. Les invito a que le den like, a que se suscriban. Pueden hacer clic en la campanita que aparece aquí abajo. Sigan a Javier Marentes en sus redes sociales. Las redes sociales de él también van a aparecer en la descripción. Su Twitter, su Instagram, todo, donde pueden ver también algo más del trabajo que él hace. Muchísimas gracias por habernos visto. Les envío un gran abrazo, un beso. Se les quiere. Como que me conseguí la plantilla, la imprimí y dije, como quiero armar esto, me parece divertido. Hay que tener la paciencia de la vida. Aquí o me siento, no estoy bien.